Hola, muy buenos días y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Ayer cerró el mercado de fichajes y bueno, quería hacer un vídeo para resumir, para contar los fichajes más destacados de este mercado de invierno, sobre todo cómo ha roto el mercado el Manchester City, que llevaba unos cuantos mercados gastándose menos, pero que ha invertido más de 200 millones de euros en Hušanov, en Vitor Reis, Nico González y en Omar Marmoush. Fichajes interesantes. La Liga Española la verdad que ha traído poca cosa, pero mucho que comentar. Y bueno, pues aquí tengo el perfil de Fabrizio Romano, que siempre nos da todas las noticias necesarias. Y vamos a comenzar. Primero, el cómo ha sido uno de los grandes animadores del mercado. Por ejemplo, se ha traído a Maxence Caqueret del Olympique de Lyon por 17 millones de euros, buen mediocentro, el jugador francés. Kušanov ha llegado al City por 40 millones de euros. Bueno, pues jugador uzbeco que viene del Lens y que yo creo que puede ser un fichaje interesante. Omar Marmoush, que es un futbolista que me gusta mucho, que estaba haciendo una Bundesliga enorme con la Eintracht Frankfurt, también firmó por el Manchester City por unos 75 millones de euros. Uno de los grandes nombres fue Visha Kvaratskhelia que se marchó al Paris Saint-Germain por 70 millones de euros y que ha sido, bueno, pues yo creo que va a ser un jugador importante, un jugador muy, muy interesante para el equipo de Luis Enrique. Don Malen se ha ido a Aston Villa, una Aston Villa que se ha reforzado bien, trayendo a Don Malen, a Marco Asensio, a Marcus Rashford. Yo creo que se ha reforzado muy bien el equipo de Unai Emery. También ha llegado Vitor Reis al Manchester City, otros 40 millones de euros, el jugador de Palmeiras, muy joven, 18 años, con bastante proyección, pero es verdad que tiene mucho todavía por mejorar. Yo creo que, de hecho, todavía no ha debutado, así que veremos lo que va pasando con él. Por ejemplo, ¿qué más tenemos? La Juve, bueno, pues ha hecho también alguna operación, por ejemplo, la llegada de Randal Kolo Muani, cedido hasta final de temporada. Kolo Muani que no estaba teniendo minutos en absoluto con el Paris Saint-Germain y que se marcha cedido a la Juve. Ander Herrera, un traspaso extraño, se ha ido a Boca Juniors a jugar a Argentina. Acompaña a Muniain, que juega en San Lorenzo. Varios jugadores ex del Athletic Club están en la Liga Argentina. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tema renovaciones. El Barça que ha hecho muchas renovaciones. Araujo, Íñigo, Gavi, Pedri. La verdad que llegando a buenos acuerdos. Gerard Martín también. Por ejemplo, tenemos la llegada de Solskjaer al banquillo de Besiktas, que me ha sorprendido. También hablamos de entrenadores. Renovación de Haaland hasta 2034, eso es curioso. Tenemos, por ejemplo, Dele Alli al Como. Vamos a ver si recupera el nivel que tuvo algún día en el Tottenham. ¿Qué más movimientos? Anthony al Betis. Este me ha parecido extraño, pero me ha gustado bastante. Neymar vuelve a Santos. Neymar vuelve a la que fue su casa. Y la verdad que la presentación fue magnífica y la presentación fue totalmente increíble. Tenemos también, por ejemplo, bueno, pues el Fenerbahce de Mourinho moviéndose. Se ha llevado a Diego Carlos, al ex central de Aston Villa y Sevilla, entre otros. Tenemos también, por ejemplo, otros movimientos. La Roma se ha llevado a Rennes del Ajax, que me parece un jugador también con cierto futuro. Tenemos más movimientos. Kyle Walker se ha ido al Milan. Kyle Walker, que era una de las piezas clave de Pep Guardiola, pero su nivel tan bajo le ha hecho que se vaya al Milan estos 6 meses que quedan de competición. Y bueno, pues Walker se ha ido bueno, se ha ido con cedido hasta final de temporada y puede tener incluso 2 años más de contrato en el Milan negociando en verano. Tenemos más movimientos, por ejemplo, la Juve se ha llevado cedido a Renato Veiga, lateral zurdo brasileño, que me parece también ciertamente interesante. El Eintracht Frankfurt se ha traído al sustituto de Omar Marmoush en el equipo, ha llegado El Yewahi por unos 30 millones de euros, el jugador que estaba en el Olympique de Marseille. Más movimientos, tenemos en este caso a Danilo, el brasileño de la Juve, que se ha ido de vuelta a su país y ha vuelto a Flamengo a jugar en la liga brasileña. Más movimientos, por ejemplo, tenemos la llegada, en este caso también al Fenerbahce de José Mourinho, de Anderson Talisca, que estaba en el fútbol saudí. Ha llegado también Emi Buendía al Bayer Leverkusen, que puede significar un movimiento ciertamente interesante, lo de Emi Buendía, un jugador que en su día tuvo gran nivel. También el Bayer Leverkusen se ha llevado a Mario Hermoso, cedido hasta final de temporada. El Manchester United ha incorporado un lateral zurdo, lo necesitaba. Ha llegado Patrick Dorgu,
Hemos visto como dos chavales del Barça se han ido a tierras saudíes, Unai Hernández, uno de los jugadores más prometedores de la cantera, y también Pau Prim, que es verdad que no estaba teniendo muchas oportunidades, pero que me parece sorprendente. Más incorporaciones del Como, ha llegado Alex Paye por unos 15 millones, o sea, ha llegado cedido, y luego ha llegado Dubicas del Celta por unos 13 millones de euros. Tenemos la venta de John Duran al Nasser, 77 millones de euros. Han pagado el equipo saudí donde juega Cristiano Ronaldo por el delantero colombiano, que era muy prometedor, pero que me parece una cifra exagerada, así que evidentemente Monchi tenía que venderlo. Morata vuelve a cambiar de equipo, se marcha al Galatasaray. No sé si habrá dicho lo de que era su sueño jugar en ese equipo, pero me parece curioso el movimiento porque yo creo que en Italia estaba siendo titular. Xavi Simons firma definitivamente por el Leipzig por unos 75 millones de euros. Llega Arthur al Girona, este mediocentro que estuvo en el Barça y que dio un gran nivel en su día, pero que luego ha pasado un poco más desapercibido. El Colo Barco, Valentín Barco, se va al Estrasburgo. La verdad que cesión sorprendente. Yo esperaba bastante más de este chico. Tenemos algún que otro movimiento. Cesare Casadei, el italiano del Chelsea, se marcha cedido al Torino. Llega un jugador Arabia Saudí, al Al-Ahly, 50 millones le paga el equipo saudí al Oporto por Galeno. Tenemos también la llegada de Santi Jiménez al Milan, Santi Jiménez que va a ser el sustituto de Álvaro Morata, unos 35 millones de euros, me parece una buena operación porque puede ser un delantero que en el futuro valga mucho dinero. Ha llegado Salevski al Inter, el Inter que se sigue reforzando, cedido por la Roma Salevski hasta final de temporada. Como decíamos, el Aston Villa ha incorporado a Marcus Rashford, una cesión que también buscaba el Barça, pero que al final se ha ido al Aston Villa. También ha llegado Marco Asensio, que no contaba minutos con el París, así que cesión hasta final de temporada. La Juve ha llegado a un acuerdo con Joe Kelly, el central del Newcastle, para tenerlo también hasta final de temporada con una opción de compra sobre unos 20 millones de euros. Tenemos la llegada de Ivan Ferguson, el que era prometedor delantero del West Ham, que se ha ido, o sea, era prometedor delantero del Brighton y se ha ido al West Ham cedido hasta final de año. Yo creo que le puedo sacar partido, en este caso, Graham Potter, que lo tuvo en su día. Ha llegado al Borussia Dortmund Chukwuemeka, cedido por el Chelsea. Tiene también una posible opción de compra de 40 millones de euros. Sergio Ramos se va a México a seguir su aventura futbolera, esta vez, bueno, pues en tierras mexicanas, en Rayados de Monterrey. Ha llegado también otro jugador al Inter, Petar Sucic, del Dinamo de Zagreb, interesante. Se ha ido Ben Chilwell, lateral del Chelsea, que en su día fue campeón de Europa, que era muy importante. Se ha ido al Crystal Palace cedido. El Tottenham ha incorporado a Mathys Tel, jugador del Bayern Múnich, cedido esta final de temporada. Curioso porque el Tottenham estaba cerca de llegar a un acuerdo para pagar 70 millones y al final Mathys Tel rechazó y se quiso ir cedido. Tenemos la llegada de Nico González al Manchester City, 60 millones, de los cuales unos 15 van a ir al Barça, unos 10 al Oporto, y unos 15 van a ir al Barça y luego el resto al Oporto, porque también se va a guardar un posible, bueno, pues una posible futura venta. Nico González me parece un jugador que, a ver, no va a ser Rodri, pero que puede hacer una función similar, estaba a un gran nivel en el Oporto. Joao Félix que vuelve a marcharse cedido, esta vez al Milan, vamos a ver. Es verdad que tiene entrenador compatriota, Sergio Conceição, pero no acaba de cuajar en ninguna parte. Manuel Neuer ha renovado un año más hasta 2026 y el Olympique de Marsella se ha llevado a Benacer, cedido. Me parece un muy buen futbolista Benacer y muy, muy interesante. Otro jugador más para el Aston Villa, Axel Disasi. Y bueno, pues esto ha sido el mercado. La verdad que muy poquito gasto, por ejemplo, la Liga Española, que está en la posición 19 de gasto. Por ejemplo, ligas como la segunda alemana o la segunda inglesa acá están más que España. España que ha gastado unos 30 millones en este mercado de invierno y 13 son de Cucho Hernández, que ha llegado en las últimas horas del mercado procedente de la MLS, de Columbus Crew al Betis. Y nada, pues el Manchester City rompiendo el mercado, más de 200 millones, 60 por Nico, 40 por Kushanov, 40 por Vitor Reis, casi 80 por Marmoush, son unos 200 millones, sí. Y movimientos algunos que han sido interesantes y que hemos contado en este vídeo. Espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima. Un placer como siempre, esta noche resumen del Atlético de Getafe de la Copa del Rey. Hasta otra, Javier Ruiz, chao.